usa el Estado Nacional. Es un software que parece francés, pero ahora los dueños son de Estados Unidos, es toda una mezcla, es una empresa internacional. Y el nombre de ese software es Tableau, Tableau se escribe, es Tableau. Y es muy interesante ese software que hoy tiene una licencia del Estado Nacional. Lo que hace es recibir toda la información que cargan las ART bajo cierto estándar de carga, etc. Y lo que hace es empezar a hacer desmenuzar la información para el uso de cualquiera, de ustedes, de cualquiera. Muy interesante, lo vamos a ver en algún momento. Dice, lo que hay que hacer es estudiar y adoptar medidas para proteger la vida. Bueno, ese es el principio, ¿no?, de aplicación dentro de la ley. Después, aplicar técnicas de corrección en los ambientes de trabajo. Hay cosas que plantea la legislación y hay otros que son, como se llama, como se dice normalmente, el estado del arte respecto de algo. Por ejemplo, pegar un ladrillo no está en la legislación, pero saber pegar un ladrillo es el estado del arte de la construcción. Es algo que está escrito, etcétera, bueno, pero no está legislado. Luego, fijación de principios orientadores en materia de selección e ingreso de personal. Eso en función de los riesgos, ¿no?, que puede llegar a presentar una tarea. Y determinación de las condiciones mínimas de higiene y seguridad. También lo que hace este artículo es definir que van a haber organizaciones dentro del Estado que van a seguir definiendo cuestiones o reglamentaciones respecto de las medidas de prevención. Esto puede ser a nivel nacional, a nivel provincial, etcétera. Bueno, todo deben seguir desarrollando, no es una cuestión fija la higiene y seguridad ni esta ley. Después, que hay que participar de programas de higiene y seguridad de instituciones especializadas. Eso puede ser a nivel nacional, internacional, mundial, de las asociaciones gremiales o de empleadores, rubros, cámaras de la construcción, etc. Después, bueno, acá recomendaciones internacionales, las que pueden hacer la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, Organización Mundial de la Salud, otras recomendaciones a nivel internacional. Y después, bueno, difundir y publicar y darle publicidad a las recomendaciones y medidas de prevención. Realizar exámenes médicos preocupacionales, ya lo vamos a ver más adelante, y periódicos. A ver, Matías, Gallardo, Marina. Hola, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué dice Marina? Un gusto. Un gusto también. Mire, si yo le digo un examen preocupacional y periódico, ¿usted qué interpreta de eso? Aunque no sepa. Y el examen sí. preocupacional generalmente está muy relacionado con la ART. Si llega a tener algún accidente, alguna enfermedad de trabajo, ya se cuenta con registros de cómo ingresó, en qué situación estaba de salud. Perfecto. ¿Y el periódico? Y ese también es como un registro periódico para ir viendo cómo se va modificando la salud a partir de cómo va trabajando. Excelente. Marina, ha dado una buena definición de las dos. ¿Usted está relacionada o ha tenido alguna relación con estos exámenes? Yo no, pero bueno, o sea, es algo muy común en todas las empresas, más que nada en las empresas. Bien. En los privados. Es correcto. Lo que usted ha planteado es exactamente la definición de ambos exámenes.
El preocupacional es la línea de base, así como se plantean líneas de base en cualquier problema o, sí, en cualquier problema, algo que se quiere solucionar. La primera medida es establecer la línea de base, saber de dónde partimos, porque si no sabemos de dónde partimos, nunca vamos a saber si estamos mejorando o no. Necesitamos una línea de base. En este caso se aplica a la salud. ¿Cuál es la línea de base del trabajador? Porque de repente empieza a trabajar y al año, recién el compañero hablaba de una enfermedad debida al ruido. Si al año presenta problemas de audición, genera un proceso, ¿no?, de reconocimiento de la ART del problema, puede llegar un etcétera. Entonces, el empleador debe probar que la situación dentro de su empresa no le ha generado ese problema. Entonces necesitamos una línea de base y ustedes siempre tienen que pedir los preocupacionales, siempre, porque hay trabajadores buenos y trabajadores malos en este aspecto, en que aquellos que son honestos con su tarea y aquellos que no trabajan tan honestamente y pueden, a través de todo esto, conseguir licencia, conseguir alguna prestación dineraria o en especie, que no corresponden. Me ha pasado muchas veces personas que entran caminando a un lugar de trabajo, todo normal, sin problema, para nada, y de repente en el interior empezar a renguear y decir que se esguinzó o lo que fuera. Pero resulta que después uno se entera que ese problema ya lo tenía del día anterior. Y este es un caso, son varios, ¿no? Pero me refiero a uno donde lo vieron a esta persona jugando al fútbol y sufrió una lesión. Entonces ingresa el otro día, no manifiesta ningún problema al ingreso, camina como siempre lo hace, pero después empieza a manifestarlo en el interior. Y lo registra el problema como si fuera un tema del trabajo, generado por el trabajo. Entonces, en el preocupacional ustedes se aseguran que la persona no tiene ningún problema previo que después pueda achacarlo al trabajo que ustedes le dieron. Entonces es importante hacerlo. Y el periódico lo dijo muy bien eh, acá, Marina, es controlar la evolución. Porque si sabemos que está expuesto al ruido en el lugar de trabajo, tenemos que hacerle un chequeo cada tanto para ver si no ha disminuido la capacidad auditiva o si no tiene un problema en cualquier otra situación. Ahora, lo que yo les estoy diciendo no es, no contraten a una persona que tiene un problema de salud. No les estoy diciendo eso, les estoy diciendo, chequen cuál es su estado de base, cuál es su línea de base al ingreso a su trabajo. Porque yo creo que no hay que discriminar tampoco a la gente porque tenga algún problema en su salud. Sí hay que preservarlo, hay que cuidarlo, hay que saber que hay una política de selección en la empresa, que ustedes van a contratar a alguien para hacer una tarea fuerte que le exija, no van a contratar a alguien que tenga un problema justamente en su aparato locomotor, su columna, ¿no? Disculpe, Pero, profesor. sí, diga Nicolás. Estos tipos de exámenes están muy relacionados por ejemplo, cuando hay que subir a trabajar a las minas y todo eso, ¿verdad? Son esos Es tipos correcto, del corazón, del oxígeno, todo eso. es correcto, sí, 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 sí.
Los que trabajan en la mina, la verdad, tienen preocupacionales que son bastante completos, son muy completos, porque las exigencias de este cambio de altura, ¿no?, sobre el nivel del mar son fuertes, son fuertes. Entonces, y ustedes, seguramente muchos de ustedes estarán al tanto de las dificultades que tienen las personas cuando bajan o cuando suben, los problemas de salud que pueden tener, y a veces se demora una aclimatación desde la altura al llano o viceversa. Entonces, como que exige un poco más al cuerpo. Por eso son tan completos los preocupacionales, para saber si lo van a resistir, diciéndolo mal y pronto. Entonces es importante el preocupacional. Ya pasamos al artículo 6, dice, reglamentamos las condiciones de higiene. Acuérdense, higiene, enfermedades profesionales. Y ahí, bueno, hay que ver cuál es el diseño de las plantas, lo edilicio, ¿no? Cuáles son los factores físicos que tienen que ver con eso, la ventilación, presión, iluminación, los ruidos que estábamos hablando antes, las vibraciones, radiaciones ionizantes, también la contaminación, los efluentes industriales. Todos estos son factores de riesgo que pueden generar alguna enfermedad profesional. Y luego las condiciones de seguridad, acuérdense, accidentes del trabajo. Y ahí hay que ver cómo están los artefactos, accesorios, herramientas, etcétera. Las protecciones de las máquinas, aquellas que impiden el ingreso de la mano a un sector en movimiento, las instalaciones eléctricas, equipos de protección individual, los famosos elementos de protección personal, EPP. Y luego, bueno, la prevención de accidentes, identificación y rotulado de las sustancias, prevención y protección contra incendios, algo que vamos a ver más en detalle. El artículo 8 dice dónde se van a aplicar esas medidas de higiene y seguridad. Y acá dice, bueno, trata un poco de describir todas las condiciones o elementos dentro de un puesto de trabajo. Habla de los lugares, de las máquinas, de los equipos de protección, del proceso de trabajo, todo el entorno, las condiciones y medio ambiente de trabajo. El 9 dice que ya acá ya empezamos empezamos a hablar de las obligaciones de los distintos actores, en este caso del empleador. Dice hacer un examen preocupacional y revisión periódica. Mantener en buen estado todas las instalaciones, máquinas, etc. Instalar los equipos para renovar el aire, eliminar gases, etc. Mantener en buen estado instalaciones eléctricas, servicio de agua potable, etc. Evitar la acumulación de desechos. Estas también son, sigamos con las obligaciones del empleador. Acá, bueno, habíamos visto antes cuáles eran los factores de accidentes de enfermedades profesionales. En las obligaciones del empleador será tomar acción respecto de esas condiciones, ¿no? De las posibles condiciones que no se cumplan dentro del puesto de trabajo. Todo esto un poco repite lo que ya se vio dentro de las condiciones de los artículos 7 y 8. Agrega alguna cuestión, ¿no? Esto de primeros auxilios, esto de la cartelería, de la capacitación, de denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. El artículo 10, obligaciones del trabajador. Acá pasamos a lo que debería hacer el empleado. Primera, cumplir con las normas de higiene y seguridad. Segunda, someterse a los exámenes, porque hay gente que les rehuye los exámenes periódicos. No sé por qué, pero hay que andarlos persiguiendo para que lo hagan. En algunas empresas tienen que llegar a medidas extremas, ¿no? Para que vayan al médico y se hagan un examen.
Es raro, pero sucede. Cuidar los carteles, la cartelería, y colaborar y participar en los programas de formación. Y fíjese que dice que se dictaren durante las horas de labor. La normalidad de los casos es que las capacitaciones se hacen en tiempo de la jornada laboral. Si fuera una vez terminada la jornada laboral, es una cuestión entre el empleado y el empleador. Será una cuestión que coordinen el cómo se va a considerar, etcétera. Es una cuestión ya de esa relación laboral. Y esto, bueno, es el tema esto de que se van a dictar reglamentos, bueno, esto habla de la pirámide jurídica, ¿no? Las infracciones, bueno, poder de policía respecto de esto, que lo vamos a ver ahora. Segunda ley importante. La primera define un poco el trabajo de la higiene y seguridad. La segunda dice, ok, tal vez no podamos cumplir las cuestiones de la ley de higiene y seguridad y sufra un accidente una persona. O sea, la ley dice, ¿qué hacemos si aquello no se cumplió y sucede un accidente o una enfermedad adicional? ¿Cómo contemplamos esa situación y cómo cubrimos de alguna manera cualquier contingencia respecto del trabajador? ¿Quién lo va a respaldar? No lo sabemos. Bueno, la ley trata de hacer eso, trata de hablar de eso, de en caso de que las medidas de prevención no fueran suficientes y una persona se accidenta o se enferma, ¿cómo trabajamos? Bueno, lo vamos a ver en parte. Esto tiene capítulos, esta ley, y habla básicamente, este es un poco un detalle, ¿no? Habla de esta cuestión de que los trabajadores deben estar bajo un sistema de seguros de trabajo. Y acá aparecen las famosas ART, que son las aseguradoras de riesgos de trabajo. En este caso, la ley dice que hay que asegurar a los trabajadores, hay que asegurarlos. Y define esta ley quiénes son las ART, cuál es su función, y habla básicamente de que cuando alguien se enferma o sufre un accidente, la ART debe prestarle asistencia en especies, ya sea atención médica, medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, transporte, cualquier gasto derivado del accidente o enfermedad profesional. Pero también habla de que si esta persona sufre un accidente y tiene cierta incapacidad laboral, ¿cuánto se le debe pagar? Si debe o no asistir, y si no asiste, ¿qué se le paga? Si de repente pierde una actividad laboral, ya no puede realizar la tarea como lo hacía antes, y ya pierde cierta habilidad o capacidad laboral, puede perder una extremidad, un dedo, puede perder movimiento de algún segmento del cuerpo. Dice, ¿cómo se debe actuar frente a eso? Incluso la gran invalidez es para aquellos casos donde ya la legislación dice que esa persona se tiene que jubilar. Y si es muy grande la incapacidad, se puede jubilar con 25 años, porque la ley lo define acá cuando una persona ya no tiene esa capacidad laborativa y ya debería entrar en otro régimen que no es este de riesgos del trabajo, ya sería lo previsional, ya sería todo eso que se inicia cuando alguien se jubila, bueno, una pensión, etcétera. Bueno, prestaciones dinerarias, también cuando se le paga, por ejemplo, cuando pierde una extremidad,
se paga una incapacidad laboral a partir de cierto porcentaje. Habla de las comisiones médicas, que son aquellos organismos que definen el porcentaje de incapacidad laboral. Define cómo se calculan las alicuotas, lo que paga el trabajador a una ART. Y dice cuáles son las responsabilidades de las ART, no solamente las que ya les comenté, sino que también asistir a los empleadores, darles capacitación, asesorarlos. Es decir, no es una tarea solamente de asegurar frente a una contingencia, un accidente o enfermedad profesional, no es solamente eso. Después, bueno, habla de un montón de cuestiones en relación a cómo va a funcionar este sistema, de dónde salen los recursos que van a servir para asegurar al trabajador, o el funcionamiento de las comisiones médicas o las autoridades de trabajo local. Bien. La primera, esta es la que define el espíritu de la ley. Dice que lo que va a hacer es tratar de reducir la siniestralidad a través de ciertos artículos que promueven la prevención. Pero bueno, si no se puede reducir, hay que reparar el daño ocurrido por ese accidente o enfermedad. Y no solamente eso, sino tal vez la persona no queda totalmente incapacitada, puede seguir trabajando, pero esa disminución que le ha generado el accidente o la enfermedad no debería ser un impedimento para que continúe trabajando. No debería serlo. Entonces, lo que se debería hacer es tratar de que esa persona aprenda algo más, se recalifique, o si no puede continuar con esa actividad, trasladarlo a otro lugar donde el resto de sus habilidades pueda ser puesta en práctica. Eso es muy importante. No hay que excluir a las personas que tienen una incapacidad laboral, sino hay que tratar de reubicarlo de acuerdo a las condiciones que le han quedado. Y en esto de este sistema de riesgos del trabajo hay como actores. Está el Estado, que es normalmente el que hace el control de la implementación de este sistema de riesgos del trabajo, a través de la Subsecretaría de Riesgos de Trabajo, que es a nivel nacional, quien hace el poder de policía del cumplimiento de todo este sistema. Y también en las provincias hay autoridades de trabajo local, por ejemplo, la Subsecretaría de Trabajo, porque la SRT no puede estar en todo el país a veces, tendría que tener un ejército para poder implementarlo. ¿Qué es lo que hace? Aprovecha la existencia de subsecretarías de trabajo dentro de las provincias para delegar en ellas tareas que podría hacer la SRT, pero que por la amplitud del país no puede. Quienes pueden realizar mejor la función de control y vigilancia de la higiene y seguridad son las provincias en el ámbito que les corresponde. Bueno, esa es la función delegada a la Subsecretaría de Trabajo en San Juan. Después, bueno, ya hemos hablado de la ART, hemos hablado de las obligaciones del trabajador. Estos son los actores de este sistema de riesgos del trabajo. Acá, antes habíamos hablado un poquito brevemente de las funciones de la ART. Están acá en la diapositiva. El tema de asesorar, darle asistencia técnica a los empleadores. Y fíjense qué cosa extraña. La ART va a tener como cliente a una empresa que va a estar pagando el seguro de sus empleados. Tiene clientes la ART,
Pero fíjense qué cosa extraña lo que plantea la legislación. Dice que la función de la ART va a ser controlar y denunciar a ese cliente porque incumplió una legislación, porque no implementa las recomendaciones que se le piden. Y entonces es como que ustedes tuvieran un cliente y ese cliente, ustedes si ven que se porta mal, lo denuncian a un organismo superior. Esta relación es un poco compleja, a veces es difícil de llevar por las ART, porque si la ART denuncia a un cliente, ese cliente se le va a ir a la competencia, se le va a ir, porque decir, vos me tratás mal, me denunciaste, está bien, capaz que tenés razón, no hice lo que vos me pediste, hay algo que me falta, pero yo te dije que me dieras tiempo. ¿Por qué me denunciaste? Es una obligación de las ART denunciar incumplimientos, aunque pierdan clientes, pero bueno, siempre hay como una convivencia pacífica a pesar de que la tarea de la ART es denunciar. Entonces, no en todos los casos, en varios casos se llega al extremo de que se denuncia a una empresa. No es no es la generalidad de los casos, siempre hay como instancias de diálogo, de acercamiento. Y lo otro es reparar los daños, ya lo vimos en especie, etc. El empleador ya vimos las obligaciones en la ley de higiene y seguridad, pero acá me gustaría recalcar esto del deber de seguridad. Ya vamos a ver de dónde sale el deber de seguridad. Ya vamos a ver de dónde sale. Cumplir con las normas, implementar las recomendaciones que le hacen los distintos organismos. El deber de seguridad sale de algunas leyes anteriores a la ley de riesgos del trabajo y luego son como retomadas por la ley de riesgos del trabajo y las vuelve a redactar o a redefinir o aclarar que sean más explícitas. En este caso, el deber de seguridad, así se llama, el que debe cumplir el empleador, ustedes cuando sean estos líderes de empresas, de una obra, etcétera. Bueno, va a ser observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo. Están obligados a hacerlo. Tenemos algunos ejemplos cercanos, lamentables, como el de el ex rector y ex decano Nassisi, que tuvo que responder por una muerte de un alumno en la Facultad de Agrimensura. Bueno, era un agrimensor, no recuerdo si fue en una unidad de la facultad o de eléctrica, no recuerdo dónde estaba. Pero bueno, él como autoridad máxima, debido a este deber de seguridad, es que fue procesado y condenado. Entonces, nos fijemos que estas son obligaciones de todos ustedes y son cosas pesadas de llevar, entonces tenemos que asumir nuestra tarea. Aunque hayan otros que deban implementarlo en el trabajo, no importa, pero uno tiene que saber que está comprometido en esta tarea de prevención. Bueno, hablábamos de la SBT, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Dice que es el poder de policía, ya les había dicho, es a nivel nacional el que maneja la higiene y seguridad. Después a la SBT le llegan denuncias, las cargan por sistema, qué sé yo, o hablan por teléfono, envían mail. Entonces lo que hace la SBT lo baja a nivel provincial a la autoridad de trabajo local. Ese es el ATL que figura acá, Autoridad de Trabajo Local. Y ahí es donde la autoridad de trabajo local va y hace sus inspecciones para verificar. Acá está la autoridad de trabajo local. Es la subsecretaría de trabajo acá en San Juan. En el poder de policía delegado desde la superintendencia de riesgos de trabajo. Y
lo que hace va a ser actuar por iniciativa propia, es decir, va a decidir a dónde ir a controlar, puede llegar sin previo aviso a las obras que ustedes estén llevando y tienen ustedes la obligación de recibirlos y hacerlos pasar. Tienen la obligación. No pueden decirle, vení mañana, vení más tarde, y se va el inspector y ustedes barren un poco, por decir livianamente la cuestión, barren un poco toda la basura debajo de la alfombra, no lo pueden hacer. Tiene que permitir el ingreso de cualquier inspección de la autoridad de trabajo local. Es inevitable. No pueden ustedes oponerse a ese ingreso. Bueno, esto ya lo vimos, el tema de las funciones. Acá está un poco, no es el desarrollo de la legislación, sino son cosas que yo he puesto en relación a todo lo que hemos visto, esto de la participación activa. Bueno, y también en relación a los trabajadores. Es una responsabilidad del trabajador, del empleado que ustedes contraten, implementar las medidas de higiene y seguridad, pero también es un derecho de ellos. Y muchas veces se los van a hacer notar a ustedes, se los van a hacer notar y va a llegar la inspección de la UOCRA o del gremio que corresponde o lo que fuera, y se los van a hacer notar a ustedes. Entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Y por último, y para terminar, señores, la verdad que por ahí uno, desde la ignorancia, tal vez no sepa que hay funciones que debe cumplir o responsabilidades que debe asumir. Pero una vez que uno comprendió esas responsabilidades, ya ha conocido cuáles son esas responsabilidades que carga uno, ya no puede desentenderse de la situación. Y cuando uno, ese es desde el punto negativo, desde el punto positivo, cuando vemos todas las medidas de prevención y sabemos cómo hay que hacer ciertas tareas dentro de la obra, con qué elementos de protección, con qué proceso, con qué secuencia, cuando tenemos ese privilegio, como ustedes, de formarse, de tener un título universitario, porque realmente es un privilegio ser universitario y recibirse, es un privilegio para ustedes, para mí. Ya no pueden desentenderse. Ustedes tienen con ese privilegio de conocer, tienen la obligación de actuar. En por lo menos en higiene y seguridad, en lo que ustedes vean conmigo, van a tener ese privilegio que no todos tienen, de aprender cosas que no todos aprenden, ni van a aprender. Entonces, asumida esa idea de que son privilegiados, sepan que también están obligados a actuar en función de ese conocimiento adquirido. Una vez que terminen este cursado en cuanto a higiene y seguridad, van a ser privilegiados. No todos van a saber y entender lo que ustedes están recibiendo, pero sepan también que van a estar obligados a actuar en consecuencia. Me gustaría que alguien hiciera algún comentario. Le voy a pedir al señor Agustín Mendoza. Un poco como para resumir esto, un comentario general de lo que hemos visto. Agustín. A ver, capaz que esté en el... Oh, no tiene micrófono. Bueno, le vamos a dar tiempo para que escriba algo, Agustín. A ver, Juan Pablo Nieves. Sí, profe. Juan Pablo. Sí, estoy.
Juan Pablo. Sí, estoy, profe, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan o no? Me parece que no está escuchando el profe. Nosotros te escuchamos. Profe, ¿nos escucha? ¡Profe! A ver, Villalonga. Hola, profe. ¿Nos escucha? Nadie te quiere escuchar, Villalonga. Nicolás, ¿puede hablar o no? Ah, soy yo el que no los escucha. Sonamos. Oh, esto es serio, son problemas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escucha, profe? Ahora sí. Dígame algo, Nicolás. ¿Ustedes me estuvieron escuchando? Sí, lo estuvimos escuchando y hubo un par de chicos que le querían hacer una pregunta mientras hablaba y se notaba que usted no nos escuchaba. No, Pero bueno. no lo he escuchado. Hemos experimentado hoy todos los problemas que podíamos tener con la conexión. Pero a ver, bueno, ahora que ya los escucho, los que tenían algo para decir, los espero. Empiece usted, Nicolás, a ver, ¿algún comentario tiene? Bueno, a mí lo que me queda es que todo esto de seguridad e higiene es algo que hay que tener en cuenta todo el tiempo y no descuidarlo en ningún momento, porque ya sea por un accidente o una inspección y nos podemos, puede suceder una tragedia o nos podemos comer, digamos, nos puede influenciar. No, lo ha dicho bien. Sí. Nos puede influenciar en un momento de mala manera, no hacer que se cumplan estas normas de higiene y seguridad durante una obra o durante el proceso que nosotros estemos a cargo. Y Es correcto. esa sería Es mi más, conclusión. yo voy a completar su frase, Nicolás, la que no se animó usted a terminar. La verdad que ustedes se pueden comer un juicio que haga que quiebre la empresita suya, empresita de la familia, empresa donde ustedes trabajan. Ojo con eso. Pueden suceder cosas que pueden afectar muchísimo a la empresa, al lugar donde ustedes trabajan. Entonces, o pueden parar y generar costos extraordinarios en una obra. Un día que a ustedes les detenga la tarea, es mucho dinero. Y si clausuran la obra o detienen el proceso 2 días, una semana, eso a veces puede ser muy malo, puede hacerlos tambalear económicamente. Es muy complejo el tema y por la salud económica de las organizaciones donde ustedes trabajen, deberían contemplar la higiene y seguridad. Es muy repetido esto de que la higiene y seguridad es una inversión, no es un costo. Eso es importante porque uno invierte para después evitarse males mayores. A ver, ¿alguien más? Bueno, acá Agustín, gracias. Bien. Bien. Tampoco es una cuestión esta para desesperarse y volverse locos. Hay que laburar, hay que producir, hay que estar en el día a día. Pero seamos conscientes de que estas medidas van a permitir que ustedes estén tranquilos, realizando lo que deben hacer, que es llevar a cabo la construcción de algo. Esto es para que ustedes estén tranquilos y se dediquen a las cosas importantes, que es llevar a cabo los objetivos planteados en esa construcción. Tengamos en cuenta la higiene y seguridad, porque eso nos va a evitar dolores de cabeza importantes. A ver, ¿quién más?
¿Iba a decir algo? Profe, en mi caso lo que más me quedó es lo que remarcó al principio de la clase, que bueno, ocuparnos de la higiene y seguridad es tarea de todos, tanto de empleados como de empleadores. Eso me parece bastante importante tenerlo en claro al momento de comenzar con un proyecto, de tener una empresa, ya que bueno, justamente es un beneficio para todos. Y también el hecho de utilizar el sentido común, que a veces hay cosas que se dan por hecho y sin embargo no están tan claras para todos. Es correcto, es correcto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario final? Profe, yo me quedé con una duda. Diga, Juan. Sí, o sea, me quedé cuando dijo de que si un obrero o un trabajador de la construcción sufría un accidente o algún impedimento, no había que dejarlo de lado, sino que había que reubicarlo, digamos. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? ¿Qué podría ser? Bien. De repente hay algunas tareas que necesitan, me estoy imaginando, hay muchas situaciones, ¿no? Alguna situación donde el trabajador tenga que levantar durante su jornada laboral carga y esta persona sufra, le presente a usted un parte médico el día siguiente y diga, qué sé yo, no sé, algo, tuvo un problema en la columna, o una distensión o algo. Entonces estará de licencia los días que se le otorguen, pero cuando regrese usted debería en principio no ubicarlo en el mismo sector con la misma exigencia, sino reubicarlo en otro sector hasta que pueda recuperar tal vez su condición física. Otro ejemplo, no sé, pero esto es un poco más extremo, ¿no? Personas que pierden, no sé, un dedo de la mano y realizaban una tarea de ajuste de elementos. Entonces tal vez no pueden seguir haciendo la misma tarea, pero pueden hacer otra. Pueden ubicarlo en otro lugar de esa cadena de producción, haciendo otra tarea donde no tenga que usar los dedos con la precisión del ajuste de la pieza, etc. Será tal vez envasar, será tal vez, no sé, cambiarlo de puesto de trabajo. Una persona que tal vez, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Pierda la movilidad de una pierna por algo. Bueno, colocarlo en otro lugar donde no necesite o no se le exija tal vez un movimiento continuado. O una persona, bueno, hablemos de algo más, que tenga varices tal vez, y tenga que pasar mucho tiempo parado, y bueno, le busquemos un lugar donde no tenga que pasar tanto tiempo parado y tenga la posibilidad de sentarse o trabajar sentado. Alguien, me imagino una fábrica donde tiene un problema también físico, un trastorno musculoesquelético y se lo lleva a usted a realizar